Bienvenidas a Grietas que Florecen, una tertulia del alma. Quiero que me acompañes a un lugar donde la fe no es un discurso, sino una batalla del alma, donde aprendemos que Dios no se aleja de nuestras grietas, sino que se revela en ellas. Así que ponte cómoda, respira profundo y deja que esta reflexión te muestre cómo a veces la fe no se siente como una llama que arde, sino como una chispa que apenas respira. Y cómo es que en esos momentos nos descubrimos luchando, no contra Dios, sino por creerle. Hay momentos en la vida cuando la oración no tiene respuesta, cuando lo que esperábamos de Dios parece tardar, cuando el alma se cansa de esperar y la fe empieza a doler. Es en ese punto, entre la esperanza y la duda, donde muchos abandonan la fe. Pero también es en ese punto donde algunos descubren un tipo de fe más profunda, la fe que lucha, la fe que llora, la fe que, aún temblando, se aferra a Dios. En el libro de Marcos, en el capítulo 9, encontramos la historia de un padre que estaba desesperado por causa de su hijo enfermo. Marcos nos cuenta que Jesús acaba de descender del monte de la Transfiguración. Allá arriba, la luz de su rostro había resplandecido como el sol. Pero ahora Jesús baja del monte de la gloria al valle de la incredulidad. Y al llegar, lo espera una multitud que estaba agitada. Había discusión, confusión, había mucho ruido. Los escribas discutían con los discípulos. Los discípulos se sentían impotentes. Y en medio de todos había un padre desesperado, con su hijo sufriendo en silencio. Es un cuadro tan humano, ¿verdad? Tan cercano a nosotros, porque así es la vida. A veces pasamos de los momentos más espirituales a los más difíciles en cuestión de horas. Pasamos de sentirnos llenos de paz a tener que enfrentar el caos del valle. Pero es justo allí, en ese valle, donde se revela la fe que florece entre las grietas. La gente, al ver a Jesús, se asombra y corren a saludarlo. Jesús les pregunta: ¿por qué hay discusión y confusión entre ustedes? Un hombre de la multitud le responde: Maestro, yo te traje a mi hijo para que lo sanaras. El muchacho está poseído por un espíritu que no le permite hablar, y le describe la situación. Este padre está decepcionado y le dice a Jesús: le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Mira, en realidad los discípulos lo intentaron, ellos oraron, ellos ordenaron y nada pasó. El muchacho seguía igual, tal vez peor. Por eso el padre, con el corazón hecho pedazos, comenzó a sentir cómo la esperanza se le escapaba. Jesús le llama a todos gente sin fe y pide que le traigan al muchacho. Dice la Biblia que cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. El Padre le dice a Jesús: ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Esta frase encierra cansancio, encierra fe mezclada con decepción. Al decir si puedes, revela el corazón de alguien que quiso creer, pero las circunstancias lo quebraron. Ya había confiado en los discípulos y él no vio resultados. Ahora, frente al propio maestro, su fe está herida, está temblorosa, pero aún está viva.
Y Jesús, en lugar de reprenderlo, lo mira con ternura y le responde con una frase que atraviesa el alma. Jesús le pregunta, ¿cómo que sí puedo? Todo es posible si uno cree. Jesús no está reprochando la duda del Padre, sino despertando su esperanza dormida. Está diciéndole, no mires lo imposible desde tus fuerzas, míralo desde las mías, porque cuando Jesús dice al que cree todo le es posible, no está hablando de una fe mágica, sino de una fe que nace del encuentro con Él. Una fe que no consiste en lograr creer con más fuerza, sino en apoyarse completamente en quien todo lo puede. Y es ahí donde ocurre algo sagrado. Jesús está sanando dos cosas al mismo tiempo, al Hijo y al Padre, porque el Hijo sufre en el cuerpo, pero el Padre sufre en el alma. El Padre, agotado y quebrado por dentro, deja escapar un grito que no nace del entendimiento, sino del alma, y le dice a Jesús, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Esa frase es una oración pura. Es la confesión de un alma que reconoce que sí tiene fe, pero que también tiene miedo, que sí confía, pero que a veces se le escapa la esperanza entre los dedos. Y aún así se atreve a decirlo frente a Jesús. En ese grito, el Padre deja de luchar solo, admite su fragilidad y al hacerlo, le abre la puerta al milagro. Y antes de obrar el milagro exterior, Jesús restaura el interior. Es allí, en ese intercambio íntimo entre un Jesús compasivo y un hombre cansado, que ocurre el verdadero milagro. Y es que el Padre vuelve a creer. Ese pequeño acto de fe, esa confesión vulnerable, abre la puerta para que la vida vuelva a su Hijo. Vean que Jesús no esperó que su fe fuera perfecta para orar. Solo necesitó ese pequeño hilo de confianza, esa semilla de sinceridad para hacer florecer lo imposible. Esa es la lucha honesta por la fe. Una rendición que no abandona, una esperanza que respira entre lágrimas, un sí pequeño pero suficiente, porque cuando el corazón se abre con verdad, Dios hace el resto. Es en esa honestidad que Dios obra. Noten que Jesús no rechazó al Padre por su si puedes. Al contrario, lo abrazó en su sinceridad y obró el milagro. Así que hoy, desde tus grietas, atrévete a decir, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Pues la fe más pura y la fe que florece entre las grietas no es la más fuerte, sino la más verdadera. Hoy te hago una invitación especial. Te invito a reconciliarte con tus dudas. ¿Sí? Con esas preguntas que te incomodan, con esos silencios de Dios que te inquietan, con esas noches donde la fe parece un hilo que apenas sostiene el alma. Debes comprender que las dudas no son el enemigo, sino el terreno donde la fe madura. Reconciliarte con tus dudas es permitirte sentir, preguntar y seguir caminando, aunque no tengas todas las respuestas. Cada vez que te atreves a mirar tus preguntas de frente, sin miedo, estás abriendo espacio para que Dios se revele de una manera nueva. Cuando tú le expresas tu angustia a Jesús y lo haces con el corazón abierto, tus dudas dejarán de ser muros y se convertirán en puentes hacia una fe más profunda, más real, una fe más tuya. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde decimos, ya no hay salida, esto es imposible. Puede ser una enfermedad, una relación rota,
una puerta cerrada en cuanto a lo laboral o un sueño que parece inalcanzable. Pero Jesús nos recuerda que el límite no está en Él, sino en nuestra fe. Debes preguntarte, ¿acaso he puesto un no se puede en algún área de mi vida? Examínate y busca en qué área necesitas volver a creer que Dios sí puede. Recuerda, no se trata de la grandeza de tu fe, sino de la grandeza de aquel en quien crees. Así que no escondas tus grietas, no calles tus preguntas, llévalas a Dios como ese padre llevó a su hijo enfermo, con lágrimas, con cansancio, pero también con valentía de seguir creyendo. Porque la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de confiar a pesar de ella. Oremos. Señor, tú conoces nuestras batallas internas. A veces creemos y otras veces temblamos. A veces oramos con fuerza y otras solo alcanzamos a susurrar tu nombre. Hoy te entregamos nuestra fe incompleta. Te entregamos nuestro creo. Ayúdame en mi incredulidad. Enséñanos, Dios, que la fe es la decisión de seguir confiando en medio de las dudas. Sostén nuestras manos cuando el corazón flaquee y recuérdanos una y otra vez, Señor, que incluso una fe pequeña en tus manos puede mover montañas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este episodio de Grietas que Florecen. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite recordar que su fe, aunque frágil, sigue siendo valiosa para Dios. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, que en medio de tus dudas y tus batallas, tus grietas sigan floreciendo y que tu fe, aunque luchada y cuestionada, se fortalezca día a día. Dios te bendiga.